qué no vemos algunas cifras de cómo empezó el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y cómo vamos a hoy? Cifras macroeconómicas. Por ejemplo, el dólar a la llegada de Enrique Peña Nieto andaba en 13.10. Hoy anda en 13.53. La Bolsa Mexicana de Valores andaba en 41.833 unidades, hoy está en 39.248. La gasolina Magna costaba 10.72 pesos. La Magna hoy cuesta 11.69. La Premium 11.28 costaba cuando empezó el sexenio, hoy 12.25. El diésel tan importante para la agricultura costaba 11.08, hoy cuesta 12.05. La inflación anualizada 4.18%, hoy se habla de 3.54, en la primera quincena de agosto. El PIB estimado para el 2013 se hablaba del 3.5%, hoy 1.8% según el último ajuste. Es lo peor, ¿no? Es un problema que hay que analizarlo desde ese punto de vista. ¿Qué está pasando? Y vamos a analizar en esta mesa, pues, qué es lo que sucede, porque me llama mucho la atención que el Grupo Financiero Banorte ICSE, donde está Guillermo Ortiz, que fue secretario de Hacienda y hoy es director de ese banco, pues dio unos datos que son un problema, porque, pues si los analizamos a fondo, la situación de la política económica del país está gravemente mal. Vamos a analizar estas cifras y vamos a analizar qué está pasando, ¿no? Bueno, en las cifras faltó un dato muy optimista, porque si hay una industria que ha crecido, yo le calculo un 800% nomás en la última semana, que es la industria del chantaje. Esa en este año le ha ido muy bien. Al resto de los sectores económicos no le ha ido bien, por una razón inercial, en términos de una economía globalizada que no acaba de despuntar, pero también, y me parece muy importante decirlo, por factores internos que han sido minimizados. En primer lugar, venimos ejerciendo un presupuesto de egresos de la Federación prácticamente idéntico, es un machote del 2012, y eso siempre representa un problema. Si a ello se le suma que el ciclo presupuestal empezó tarde, por el cambio de gobierno, pero con funcionarios nuevos, se explica el terrible subejercicio de los 2 primeros trimestres. Y el problema de subejercer el gasto de esa manera por tanto tiempo es que el tiempo ahí sí no lo recuperas. Tú puedes gastar todo el dinero, pero el tiempo no lo recuperas en términos de crecimiento, porque pongamos un ejemplo, la industria de la construcción, que ha sido un año pues terrible para los constructores. Empezarán a recibir los anticipos de los proyectos contratados y aprobados por ahí de enero. Entonces, la derrama económica pues vendrá para marzo, cuando paguen las rayas. Del año y eso que va entra. a contar para el tercer trimestre del 2014. Proyectos que pueden estarse trazando hoy en el presupuesto. Entonces, ese es un tiempo valiosísimo perdido que no vamos a recuperar. Creo que el timing para el informe presidencial ha sido el peor de los posibles, porque en efecto está la caída en las predicciones de nuestra economía, y eso si crecemos por arriba del 2% de aquí a que cierre el año. Si no, todavía podemos acabar por debajo del 1.8%. Y creo que le han tratado de dar el spin en términos de comunicación de que urgen las reformas. Estoy de acuerdo en que urgen las reformas. El tema es que las reformas estructurales son semillas que germinarán en el futuro, pero hoy tienes un problema que atender, claro, desde calidad y ejercicio del gasto hasta incentivos mucho más claros a diversas industrias que están siendo en verdad limitadas en su capacidad de crecimiento. Entonces, todo esto se vincula al problema y al diferendo político que tienes explotando en las calles. Y una agenda de reformas que parecía planchada, tersa, a través del Pacto por México, pues ya no lo es tanto. Creo que hoy el Pacto por México está, diría Pedro Aspe, sostenido con alfileres, espero que nadie se los quite, Ya se los quitaron. porque hay 2 reformas pendientes que pueden salir vía el Pacto por México, que es evidentemente la reforma energética con mayoría,
no por unanimidad, mucho menos por consenso, sino por mayoría PAN-PRI, Nueva Alianza Verde, y vamos a ver qué sale o qué presentan en la reforma hacendaria, aunque yo calculo que será muy difícil que la oposición, hablo de todos los partidos, respalden la política fiscal del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando la reforma hacendaria básicamente, o al menos lo que se ha podido filtrar a través de los medios de comunicación, implicará más ISR, implicará IVA, más bien quitar las exenciones al IVA en alimentos y medicinas, que en otras palabras es, en medio de una desaceleración, aumentar impuestos, algo que la teoría económica dice no se haga, no se haga. Entonces, creo que es un momento muy complicado que se enmarca y se va a cristalizar en el próximo lunes, en el mensaje que dé el presidente. Y déjenme hacer una analogía muy simple, pero cuando uno se enferma, pues trabaja desde su casa, ¿no? Si la enfermedad lo permite. Pues así creo que hoy tenemos una democracia lo suficientemente enferma como para que el informe presidencial, que además es una obligación republicana, pues se dicte y se informe desde su casa, desde Los Pinos. Esa es la realidad. Pero a ver, qué triste, de una democracia que además, perdón, nada más cierro con esto, porque sí me parece que así como hemos criticado el nombramiento de la exprocuradora en Milán, bueno, cuando se confirme el nombramiento en la cuna de la democracia, que es Grecia, de don Fidel Herrera Beltrán, pues todo estará dicho, ¿no? bueno, pero va a estar con los dioses del Olimpo. Claro. Llega otro dios allá. Pero a mí me llama mucho la atención que al inicio de ese sexenio se hablaba de que había recibido el país una situación económica bien, normal, que Estable, estaban por bien, lo menos, ¿no? estable, que había proyectos para más adelante salir adelante. Y de repente, como que todo se basó en el pacto, como que todo se basó en 1000 declaraciones, y hoy la situación económica está Y viene otro problema, Luis. tremendo, ¿eh? Otro problema que el gobierno no quiere ver, que es el asunto de la ley antilavado, que entra en vigencia el 1 de septiembre. Eso va a sacar la economía, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque va a haber un temor fundado. Los que dicen actividades vulnerables tienen que informarle a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT de las operaciones que considera vulnerables, ¿sí? Pero la Unidad de Inteligencia Financiera interviene PGR y Hacienda, y el SAT, pues, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces le va a dar informes, pero no está claro el manejo ético de la información y los dientes que impidan que esa información sea mal utilizada. Entonces ese hecho no es tanto que no quieran, va a sentar la economía porque va a frenar operaciones que se realicen de compra, de viajes, de ventas, de muchas cosas. No tanto porque no los detecten, porque de cualquier forma los notarios informan de las operaciones de compraventa o se informan, sino del uso futuro que se le pueda dar a esa información en cuanto a la seguridad personal y a la seguridad familiar. Entonces creo yo que en lo que se ajusta de aquí a diciembre, aunado a la desaceleración económica y a estos ingredientes, va a haber un freno en algunas actividades económicas, porque con esta ley lo que va a pasar es que la informalidad va a tener que ser sometida a la formalidad. Y ese ajuste va a traer que se sienten algunos flujos de recursos. Es una realidad que se empieza a percibir, y creo que el gobierno no lo ha dimensionado o no lo ha querido ver, pero eso va a ayudar a que la situación sea todavía más difícil, aunada a la cuestión del subejercicio que decía Pepe, ¿no? Ahí hay un tema que toca Gerardo que me parece muy importante, porque toca todos los demás temas. El problema de la desconfianza, justificada en muchos casos, del ciudadano en el gobierno. O sea, si hablamos del problema de la reforma energética, ¿cuál es el asunto? Sí, nos dicen, bueno, hay que se invierta por parte del sector privado, en fin, aunque sean extranjeros y demás. El ciudadano común tiene desconfianza que esto termine en manos de unos poquitos o que termine en manos libres de otros. Cuando se habla de la reforma educativa, dicen, bueno, sí, la cuestión de la evaluación de los maestros.
A lo que tenemos miedo es que la evaluación vaya a tener algún sesgo en lo particular que se utilice como herramienta para golpear a los grupos. Cuando hablamos de la ley antilavado, pues lo mismo, o sea, toda esa información no va a ser mal utilizada después, porque bueno, estamos entregando muchísima información personal. Hay cuestiones en las que nos pide la ley que le recabemos hasta el teléfono celular de quien va a realizar una operación. Y es desconfianza. Y el problema grave es que nada se hace desde gobierno para ganar esa confianza. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿dónde está este organismo anticorrupción? ¿Dónde está la transparencia? O sea, avanzamos como el burrito de la canción, 3 pasos para adelante y 24 para atrás. El famoso Akimichú. Akimichú. O sea, en la reforma del IFAI se dejó metida por ahí es el tema relacionado con que se pueda recurrir a las resoluciones del IFAI a través de la Consejería Jurídica. Cuando se trató de reformar la Ley de Trabajadores del Servicio del Estado, volvimos otra vez y ahí nuevamente el PRI volvió a cometer en la misma tropelía de proteger a los líderes sindicales a través de no rendir cuentas y no dar ninguna información. Eso es, mientras no caminemos por ganar la confianza, cualquier arma que nos pidan, cualquier sacrificio al ciudadano, pues no nos gusta, porque desconfiamos. Así es, así es. Pero también hablamos, sí, yo he visto, pasaron 12 años de gobiernos panistas, y la verdad es que no mejoró nada la situación, al contrario. Pasaron. Y en relación a esto de la situación económica que se prevé, yo creo que los del Distrito Federal ya la están viviendo desde este momento. Veía yo cifras de la Canacope en el Distrito Federal y decían que hasta ahorita son 500 millones por las de pérdidas por las protestas de la comisión de la coordinadora de maestros. ¿Cuánto? Y 500 millones de pesos en el comercio del Distrito Federal, en un cálculo más o menos aproximado. Pero ellos aparte comentan que del 25 de junio al 23 de agosto se han afectado han recibido una afectación de 335 millones de pesos por la cerrada de los negocios. Tienen que bajar sus cortinas cuando vienen las manifestaciones, porque si no, entran, les vacían la tienda y como dicen, ya no se recupera lo que está ahí. Entonces ya también ellos están viendo sus bolsillos vaciados desde este momento con todo este tipo de manifestaciones. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Regresamos después del corte promocional.